Educar es redimir, integrando la fe en la enseñanza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer tema de la serie La educación y la salvación. Debo decir que queremos lanzar esta serie de temas donde hablaremos de la educación y su relación con el plan de la salvación. Es decir, ¿tiene la educación o tiene la escuela algo que ver con la salvación? Y si es así, ¿qué tiene que ver? Esas preguntas intentaremos responderlas durante toda esta serie de temáticas. Hoy veremos el primer tema. Ese primer tema habla del surgimiento de una pseudoescuela. ¿Qué es una pseudoescuela? Pues pseudo le hemos colocado así porque pseudo tiene que ver con mentira o engaño. Así que estamos hablando de una escuela engañosa. Al principio habían una sola escuela y vamos a ver cómo se deriva o se emana o emerge otra escuela que rompe los principios de la primera y que genera otro tipo de educación. Ahora, por supuesto, si usted no es educador, pero es padre de familia o simplemente un espectador que llega por primera vez a nuestro canal y ve este tema, quédese que este tema es para usted. Bienvenidos, mi nombre es Wilson Arana Palomino y soy docente con más de 20 años de experiencia y quisiera contarles a ustedes algunas experiencias que he vivido desde las instituciones en las cuales he trabajado y también de las investigaciones que hemos realizado con respecto a la educación. Cuando hablamos de una escuela, estamos hablando de una institución. ¿Pero qué es institución? Una institución es un conjunto organizado de normas, de reglas, de prácticas, a veces de creencias también, de unas estructuras sociales que regulan el comportamiento del individuo dentro de una sociedad. Entonces, las instituciones emergen dentro de una sociedad para satisfacer necesidades colectivas, mantener el orden social y, por supuesto, facilitar la convivencia. Entonces, cuando hablamos de una institución educativa, una escuela como institución educativa, estamos hablando de un conjunto de normas, de reglas, de prácticas, de estructura que nos permite mantener el orden social, nos permite satisfacer las necesidades colectivas y facilitar la convivencia. Entonces, antes de empezar el estudio de este tema, es importante tener en cuenta cuando hablamos de escuela, a qué nos referimos con el término. No solamente no hablamos de una edificación, sino que hablamos de una institución que, por supuesto, cumple diferentes funciones dentro del orden, del mantenimiento del orden social y ese accionar de suplir las necesidades de la sociedad también. Entonces, es mucho más que un espacio donde se transmiten conocimientos. Es un lugar donde se construyen relaciones sociales, se moldean identidades y se producen o transforman estructuras sociales. Entonces, cuando hablamos de escuela, también hablamos de las acciones, hablamos de las corrientes de pensamiento y todo lo que nos permite a nosotros moldear la conducta humana y, por supuesto, moldear la sociedad. Entonces, en este primer tema, vamos a ver cómo había una primera escuela, pero después emerge otra escuela haciendo contraposición a la primera. Por supuesto, nos referimos cuando hablamos de la primera escuela, hablamos de la escuela del cielo. ¿Cuáles son las características de esta escuela? Hablamos de una escuela original. Gálatas 5:22, que son los frutos del Espíritu, nos da una pista de aquellas características que tenía la primera escuela en el cielo. La primera característica la hemos colocado de primero porque es el más grande de los atributos, el amor. Y el término que utiliza Pablo aquí es
ágape, el amor ágape, que es un amor que se denota hacia el otro, reflejo del amor de Dios por nosotros. Recuerden ustedes que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces es un amor que da, que actúa con generosidad y es capaz de perdonar al enemigo, es capaz de dar sin importar el qué, sin importar el cómo, sin importar el por qué o si lo merece o no. No tiene que ver con ese concepto de amor de nuestros días que se manifiesta débil, que se manifiesta permisivo y dañino, sino que el amor ágape es fuerte, es disciplinado, como lo dice 1 Corintios 13, y es un atributo que no solamente en la actualidad, hablando del cristianismo, mantiene la unión de la comunión cristiana, mantiene la unión de los hermanos, sino que en el cielo es el pegamento de la unión de los ángeles. El convivir entre ellos estaba dado por el amor. Por eso hablamos de una escuela. La primer práctica y el primer compromiso o principio que existía en la escuela original era el amor. También vemos una escuela que tiene que ver con otro principio que fundamentalmente también dentro de las bases escolares estaba el gozo. Estamos hablando aquí como si fuera un manual de convivencia. El primer principio, el amor. Segundo principio, el gozo, del griego chara, que es una expresión exterior de alegría y de felicidad, que no está atado a las circunstancias. No es una felicidad que se pierde o una felicidad que no dura porque está sumisa al contexto, sino que es una felicidad o un gozo, una alegría que permanece. Actualmente es este gozo el que nos permite o le permite al cristiano decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el gozo, como dice Nehemías 8:10, el gozo se convierte en nuestra fortaleza. El gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. Entonces vemos una primera escuela que tiene un pegamento, que lleva a unirse a los ángeles, que es el amor, pero también tenemos un principio que es el gozo. Y por supuesto, hay un tercer principio en la escuela original que es la paz. Esta es una paz que habla de serenidad y habla de calma, no de ausencia de problemas en la actualidad, sino que a pesar del contexto es capaz de vivir confiado y calmado, tal como lo dice Salmo 4:8. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, también Gálatas 5:22 y 23 nos da otra pista, que es la paciencia. Macrotumia, que es el griego, nos habla de la idea de sufrir por largo tiempo sin desmoronarse. Es decir, en la escuela, en el principio de la escuela original, se tenía la perseverancia, la determinación de no rendirse nunca. Y es un principio que, a pesar que no había pecado, ya existía. El mantenerse firme, el cumplir la orden y el no rendirse nunca. Es un principio que estaba inherente en la primera escuela. Por eso Apocalipsis declara que une las características del tiempo de la iglesia en el tiempo del fin, según el capítulo 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que ahora vienen dos conceptos que son muy parecidos: benignidad y bondad. La benignidad viene de kretotes, que expresa amabilidad, que es una acción con respecto al otro, amable, trato gentil, trato con bien
al otro. Es algo que necesitan todas las personas, independientemente en la actualidad, sean ricos, pobres, niños, adultos, ancianos. Se debe tener este trato, un trato amable con los demás. Es un atributo que en el cielo, al igual que en la actualidad, facilita las relaciones entre las personas y apacigua aquellos ánimos que de pronto en la actualidad están caldeados. El trato suave, el trato amable. Pero también está la bondad por otro lado. Agatocine es el griego que nos habla de este atributo. Es parecido a la benignidad, pero aquí hablamos de una generosidad no merecida. Una generosidad que se brinda a pesar de que no se merece. Entonces, esta bondad está muy ligada al amor. Por eso hablábamos del amor como el principio. También está en la fe, del griego pistis, como esa confianza en la palabra de Dios, esa confianza en que ayuda, que motiva a ser leal a Dios, a ser fiel a Dios. Y esta fidelidad es la que permite que Dios delegue responsabilidad en sus ángeles. En la actualidad, esa fidelidad es la que nos permite a nosotros tener responsabilidad dentro de un cuerpo eclesiástico. Luego viene también la mansedumbre, prautes del griego. No se debe confundir con debilidad o falta del coraje. Todo lo contrario. Es una mezcla de fuerza, pero también de gentileza. El mayor ejemplo de mansedumbre, pues por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo, quien fue capaz de, a pesar de todo lo que le pasó, fue capaz de resistir al enemigo, fue capaz de resistir inclusive hasta la muerte y no por eso pecar. Por eso Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No porque fuese el Señor Jesús, no porque fuese débil, sino porque era manso. Por último tenemos la templanza. Se deriva del griego que significa dominio de sí mismo, krateia. Dominio de sí mismo, podemos hablar del atributo de una persona que puede abstenerse del deseo, así lo quiera, así el corazón batalle y la mente batalle por tenerlo o por hacer algún acto que no es debido, puede sostenerse sin ceder a la tentación. El dominio propio es un gran aliado contra la depravación moral. Y en la escuela inicial, pues es un principio que reinaba en el cielo. Y se van a dar cuenta cómo este ciclo escolar y toda esta puesta en marcha del primer currículo se ve interrumpido. Este ciclo escolar, entonces ahora se interrumpe. ¿Cómo se interrumpe? Dice el texto, Apocalipsis 12, 8 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló en ellos el lugar en el cielo. Hubo como una interrupción. ¿Recuerdan ustedes hace unos años atrás, varios años atrás, el asunto de la pandemia? Había un currículo escolar ya programado y ese currículo escolar tuvo que pausarse y empezar un plan B que en muchas escuelas no había, en otras sí ya se estaba empezando a hablar de virtualidad, pero en muchas escuelas empezó un plan B para contrarrestar esta pandemia. Pues bien, en el cielo ese currículo se ve alterado porque surge un virus, surge una pandemia que se llama pecado. Y Apocalipsis nos dice que hubo una guerra, hubo una batalla, un conflicto entre dos ideas, entre dos escuelas que estaban, una con estos principios y los otros con los principios y la otra con los principios que vamos a ver ahora.
pero ya vemos un director. Miguel como director de una escuela y el dragón como director de la otra. Sigue diciendo, además, dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces identifica a aquella persona que se vuelve rector y genera otra escuela, el originador de la otra escuela. Esto es expulsado del cielo, pero también lleva a algunos estudiantes que se matricularon en esta escuela, la tercera parte de los habitantes del cielo. Y Lucas 10:18, qué interesante, dice, el otro director de la otra escuela, de la escuela original, estaba viendo. ¿Y quién era ese otro director? Pues Lucas 10:18 dice que Jesús responde, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Imagínense cómo sería el conflicto y cómo sería el debate de las ideas y cómo sería esta puja entre ideas con respecto al carácter de Dios y con respecto al gobierno y con respecto a la realidad y con respecto al deber ser de la sociedad, en este caso angélica, y cómo resultado de ese conflicto pues no se halla lugar en la escuela original, debe ser expulsada estos otros estudiantes que no quisieron estar más matriculados en esta escuela y abrieron otra. Ahora, ¿quién fue ese ángel expulsado? Lo llamaron dragón, pero también lo llamaban Satanás, que significa adversario. Ezequiel 28, del 14 en adelante, nos da unas pistas y aquí empezaremos a ver algunos principios de la pseudoescuela, de la escuela que emerge a partir del pensamiento de un ser creado, de un ser angélico creado. Por supuesto que fue creado a la perfección, como lo dice Ezequiel. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces aquí vemos que hubo un ángel hermoso, un ángel perfecto. Dice que protector. Recuerdan ustedes en el arca, habían dos querubines que protegían la Shekinah, que con sus dos alas arropaban la Shekinah. Pues este es un ángel que está siempre cerca de Dios. Así que era un querubín que estaba siempre cerca del Señor y de sus designios y que comunicaba a la hueste angélica la voluntad del Señor. Mantenía cerca de él. Además, el mismo Dios colocó a este ángel en la responsabilidad y lo colocó cerca a él. Y dice que allí estuvo, y estuvo cerca al trono de Dios, y era perfecto, hasta que brotó en él algo llamado maldad, algo llamado pecado. El versículo 16 nos sigue diciendo que comparando en la Biblia, haciendo un símil con el rey, pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Entonces mire cómo en el versículo anterior hablábamos de alguien que estaba cerca del trono de Dios, pero aquí ya empieza a explicar qué fue lo que pasó con esta persona. Primero dice que hubo tantos negocios, alguien que hablaba, alguien que negociaba, alguien que estaba en contacto con diversos ángeles, alguien que llevaba y traía, alguien que tenía ese don de palabra y de explicar y de hablar. Pero a medida que exponía sus ideas, a medida que iba hablando, pues se iba llenando de iniquidad. Y esto nos sugiere que la única forma de que un diálogo, de que una
contratación, es decir, una negociación, un diálogo entre personas, lleve al corazón a llenarse de iniquidad, es porque ese diálogo sencillamente estaba hablando de asuntos que eran o mentira o que no eran parte de la escuela original dentro de la bondad, la fe, el amor, la templanza o la mansedumbre. Entonces aquí vemos a una persona que con rumores, que con palabras o con frases intencionadas desde una conciencia egoísta, como lo vamos a ver más adelante, empieza a llenar en su corazón odio y empieza a llenar en su corazón rencor hacia Dios. Haciendo una pausa aquí podemos ver cómo pasa esto muy similar en la persona humana en la actualidad. A medida que alguien se llena de prejuicios contra otra persona y empieza a hablar y hace el tema de hablar de otra persona, el tema frecuente de conversación, el rencor y el odio que siente por esa persona, pues cada vez se va a incrementar más. Pues esto pasó con el enemigo. Cada vez se incrementaba más por el odio por Dios o el sentimiento en contra del Señor. ¿En contra de quién específicamente? Hay una batalla entre Miguel y sus ángeles. Una batalla, como dice Jesús, yo lo vi caer, de Jesús con el enemigo mismo. Ahora, ¿qué hizo que esto pasara? Pues aquí dice, el versículo 17 dice que tu belleza te hizo llenar de arrogancia. Tu esplendor corrompió tu sabiduría. Pues si bien es cierto era bello y si bien es cierto era sabio, estas dos situaciones y el pensar que podía ser igual a Dios, el poder que tenía o la ilusión de poder que tenía, desconocer que ese poder venía de Dios y desconocer que ese esplendor venía de Dios, pues se corrompe la sabiduría de él y se llena de arrogancia. ¿Qué significa corromper la sabiduría? Es que la línea de pensamiento se rompe y sigue otra línea de pensamiento. Con el pecado en el corazón de Satanás, en la línea de pensamiento de adorar a Dios, de respetar y de guardar a Dios, en su corazón se rompe y ahora Dios en su corazón es desplazado por él mismo, por el yo, por el ego. Y es tanto el desplazamiento, como le decíamos en las diapositivas anteriores, se fue llenando de iniquidad el corazón, fue tanto el desplazamiento que él pensó que podía llegar a ser igual a Dios. Se extasiaba pensando, pasaba momentos de tiempo largos, prolongados, pensando en cómo él podría gobernar, cómo sería un gobierno y si el gobierno lo dejaban gobernar a él, pues sería un gobierno mejor que los principios que hablamos al inicio de esta presentación. Entonces Satanás quiere subir al cielo y gobernar sobre los ángeles. Y no solamente gobernar, sino que quiere ahora desplazar a Dios de su trono y ser como el mismo Dios. Entonces, este relato nos habla de unos principios de la pseudoescuela. ¿Cuáles son esos principios? Primero, la exaltación del yo por encima de todo. Es que se describe a Satanás como un ser que quiere llegar a ser como Dios mismo. Esto se traduce en un principio de autoexaltación, donde el individuo es el centro de su universo y busca superar cualquier límite impuesto. No acepta su naturaleza y quiere siempre algo más, pero ese siempre algo más es afectar bajo la afectación de otro. Es decir, no importaba si se llevaba por delante a los ángeles con mentiras o contrataciones, como decía la palabra, no importaba si se llevaba por delante a Dios o si
como lo demostró Jesús en el mismo Calvario, Satanás siendo homicida desde el principio. Es decir, no importaba si tenía que desaparecer a Dios o matar a Cristo mismo, con tal de ser primero él. ¿Cuántos estudiantes en las escuelas actuales se le está enseñando que primero es él? La competencia, el llegar arriba a pesar de que los otros queden relegados, el pasar por encima del otro, la competencia no solidaria, sino la competencia donde yo desplazo al otro, la competencia donde el otro se elimina. No sé si ustedes han visto en el trabajo o en situaciones de la vida cotidiana cómo muchas personas piensan que el éxito es no solamente alcanzar un escalón más en lo profesional o en lo académico, en lo que más, o en otras cosas, sino que el otro no puede alcanzar ese mismo escalón. La supremacía del yo es un principio que se dio en esta primera pseudoescuela. Segundo principio es el rechazo a la autoridad suprema. Se desconoce la autoridad de Dios. Y es una corrupción que se da en Satanás por la grandeza que se tenía. Esto promueve la idea de que ninguna autoridad externa, divina o humana, puede limitar el poder personal. Entonces ahora entendemos cómo algunos estudiantes actuales que se matriculan en escuelas con estos principios empiezan a desconocer autoridades como el gobierno, inclusive las mismas fuerzas armadas y autoridades eclesiásticas, por supuesto. El rechazo a la autoridad. Primero yo, segundo, desconocimiento a la autoridad. Tercero, una ambición, una escuela que habla de alguien que sea ambicioso sin límite. Tú puedes alcanzar. Alimenta ese deseo de ascender por encima de cualquiera, en este caso, ascender por encima de Dios. Una escuela que fomenta la búsqueda incesante de logros personales sin importar los costos. Inclusive, hoy en día, la competencia es tal que le dicen al trabajador, que es un estudiante eterno, un trabajador tiene que estudiar hasta que se muera para estar capacitado por la competencia que hay. La búsqueda incesante, fomenta la búsqueda incesante de los logros. Así se tenga que pasar por encima de las leyes propias de la salud o por encima de su familia, del sacrificio de la familia o del hogar o de los hijos o de la salud propia física, mental, o por encima de la amistad o de cualquier otro lazo. Lo que importa es el logro personal. También estamos hablando de una escuela que se fundamenta desde el individualismo extremo. Enfatiza entonces la autosuficiencia, la autonomía, despreciando la interdependencia del otro. Si bien es cierto, trabaja en equipo, porque Satanás trabajó en equipo con los ángeles con tal de ganar más y más adeptos, ese trabajar en equipo, en el fondo, es alimentar la idea de un caudillo que tiene sus propias agendas ocultas. Eso lo podemos ver hoy en día de aquellos estudiantes o aquellos profesionales que se dicen libres, pero que en últimas están trabajando por ideologías que los hace esclavos o que esclavizan a otros. También hablamos de una escuela que rechaza la humildad. Y la humildad entonces ahora es considerada como una debilidad. Y en contraste, entonces emerge la virtud, orgullo como la virtud, el egoísmo como la virtud, el yo primero como la virtud, pero la humildad entonces se opaca como si fuese una debilidad. Eso en la pseudoescuela. Y por último, se genera la rebeldía como virtud. Estamos hablando de la escuela inicial, esa que se contrapuso en el cielo.
La rebelión entonces es exaltada como una virtud y como un acto de valentía, como un acto de libertad, en lugar de ser vista como un defecto. A propósito, querido oyente, usted que está ahí detrás de la pantalla, ¿le suena esto similar a lo que vemos hoy en día? La rebeldía como virtud. La rebelión como sinónimo de libertad y valentía. Y el acatamiento de las normas como un accionar no muy bien visto. Pues bien, esto no es porque sí. Esto es el resultado de estos principios que estamos viendo puestos en marcha a través de 6,000 años que llevamos matriculados en esa pseudoescuela. Ahora, hay unas buenas noticias o malas noticias, yo no sé. Estamos en periodo de matrículas. En estas dos escuelas se matriculan de manera constante. Y por supuesto, pues habrán dos graduaciones. Romanos 6:23 dice, el pecado da como pago la muerte. Pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Hay dos caminos, querido amigo que nos escucha o que nos ve. Hay dos caminos. Un camino, la escuela del pecado, que le da a sus graduandos un diploma que sentencia la muerte. Y al correr su birrete, entonces le está diciendo va a dejar de existir. Pero hay otro camino, hay otra escuela cuyo director es Jesucristo, que te ofrece como diploma la vida eterna viviendo con Él. Mientras que uno de los rectores utiliza la violencia y utiliza el sofisma, el engaño para que te matricules, como dice 1 Pedro 5:8, tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mientras uno de los rectores busca, son adeptos y esclavos para muerte. El rector, el maestro de maestros, el profesor por excelencia, anda llamando a la puerta de tu corazón con amor, diciendo, yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Querido amigo que nos escucha, que nos ve, el asunto de la educación es un asunto de salvación. Revisa en qué escuela está matriculado tu hijo. Y si eres docente, ¿en qué escuela estás enseñando? ¿Qué tipo de principios estás enseñando? ¿Qué tipo de agenda estás promoviendo? Después de esa reflexión, después de pensar, hay que tomar decisiones en llevar a nuestros estudiantes, en llevar a nuestros hijos o nosotros mismos en matricularnos en la escuela que genera vida eterna. Permíteme orar por ti. Nuestro Dios y Padre Santo que estás en el cielo, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque a pesar de las dificultades y a pesar de tanto engaño que hay, tú en tu palabra has dejado la verdad. Ayúdanos a andar por ella. Y si alguien que está escuchando, está viendo esta reflexión, quiere hacer un alto en el camino y cambiar, dale poder de lo alto, Señor, para que pueda ser libre, para que pueda hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Cambia su vida, Señor, y cambia la mía. Y permítenos disfrutar del gozo, la paz, que solo los estudiantes de la verdadera escuela pueden disfrutar. Quédate con nosotros, Señor, y Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, hemos llegado al fin de esta primer temática.
Esperamos cada 8 días subir una temática diferente. Si ustedes tienen algo que acotar, algo que señalar o algún tema que quisiera que nosotros colocáramos, por favor, escríbanos a este correíto que está aquí, wilson-aran@unac.edu.co. Escríbeme y cuéntame qué opinas, o si quieres un tema nuevo o quieres que abordemos otra temática. Recuerden que educar es redimir. Hasta la próxima. Chao. Educar es redimir, integrando la fe en la enseñanza.